Hola, nunca saludo en mis vídeos porque no sé muy bien cómo empezarlos, pero lo que yo hoy te vengo a contar aquí es todo un viaje por la escena grunge de finales de los 80 y principios de los 90, de todos los que andaron para que Nirvana pudiera correr, así que nada, ponte cómodo porque para entender el contexto de cómo surge toda esta movida, tenemos que empezar por el principio. Y ese principio he decidido ubicarlo en 1925 cuando se registra la patente del Gne Coaster. Tú sígueme el rollo que esto tiene sentido. El Gne Coaster es un nombre rarísimo y es esta especie de trineo con ruedas metálicas para que los críos pudieran jugar. Se podría decir que es como el primer proto-skate de la historia, pero no sería cierto porque el Gne Coaster es la prueba de que alguien quiso patentar y comercializar este cacharro y llevarse unos dineros por ello, pero no de que lo inventara. Y es que a pesar de que no hay un lugar o una fecha concreta para el nacimiento del skate, lo que es 100% cierto es que nació en las calles. Y durante décadas los chavales pillaban cualquier cosa a la que pudieran ponerle 4 ruedas y la usaban para patinar, porque era algo que ellos mismos fabricaban. Además de niños y adolescentes, para la década de los 50, los surfistas se dieron cuenta de que plantándoles unas ruedas de patines a sus tablas de surf, podían rodar por las calles cuando no había olas en el mar. Esto ayudó a la popularización de lo que todavía era un hobby e hizo que se fueran adaptando y haciendo tablas más pequeñas y manejables. A partir de 1958 comenzó su comercialización, sobre todo en tiendas de surf, y ya en los 60 el skateboarding empezó a salir de ese pequeño nicho de California para hacer exhibiciones, mostrarlo en la tele e incluso tener su propia revista. Las tablas tenían exactamente la misma forma que las tablas de surf y usaban ruedas de metal o de barro, pero para los 70 las empresas comenzaron ya a tomárselo más en serio y empezaron a fabricar mejoras. Lanzaron las primeras ruedas de poliuretano, ejes específicos, y se cambió la forma de la tabla para que en conjunto fuese más rápida y ligera. Bueno, y para que los críos pudieran usarlas con zapatillas, porque es que los surfistas iban descalzos como hippies. ¿Por qué te estoy soltando todo este rollo sobre el skate? Porque un buen día un padre en la ciudad de Seattle que había montado un nuevo negocio llega a casa con 6 monopatines y la revista Skateboarder para dárselo a su hijo. Y ese chaval con 10 años y un skate se convertiría en uno de los pioneros del movimiento grunge. No es Kurt Cobain. Que un Steve Turner preadolescente recibiera esta revista supuso 2 cosas. La primera, su interés por el skate, que no solo le llevó a practicarlo, sino a conocer amigos fuera de la escuela que compartían su afición. Y la segunda, el descubrimiento de la música punk. La revista siempre incluía una sección musical donde se recomendaban grupos o se hablaban de nuevos géneros. Y mientras que lo más popular en ese momento eran bandas como Kiss, Turner y sus amigos escuchaban Black Flag mientras patinaban. Pero y no solo ellos, porque se creó una especie de subcultura entre el skate y el punk rock. Como ya expliqué en el vídeo sobre la estética punk, si algo se destacaba de todo el movimiento era el do it yourself, ya fuera personalizando la ropa o tocando música sin tener mucha idea de lo que estaban haciendo. El punk invitaba a todo el mundo que quisiera a participar de él. Y Turner fue verdaderamente consciente de esto cuando fue a su primer concierto con 15 años y vio cómo su colega del skate David era bajista en una banda de chavales de su edad llamada 10 Minute Warning, que estaban ahí subidos al escenario siendo los teloneros de los mismísimos Black Flag que tanto escuchaban mientras patinaban. Esta fue la señal para que decidiera empezar a tocar la guitarra y montar un grupo. Entre 1983 y 1985 la escena underground de Seattle se estaba transformando. Mira, la cosa estaba así. Eso al final era como un pequeño grupo de conocidos. Todos los chavales que compartían gustos musicales se juntaban, montaban sus grupos y se iban a escuchar entre ellos en los conciertos. Cuando se cansaban o discutían, pues disolvían los grupos o se intercambiaban los músicos. ¿A quiénes tenemos dentro de este meollo? A Chris Cornell, que tocaba la batería al mismo tiempo que cantaba en los primeros bolos de Soundgarden, Duff McKagan, el guitarrista de 10 Minute Warning que dejó el grupo para pasarse a tocar el bajo con Guns N' Roses, o Stone Gossard y Jeff Ament, quienes acabarían fundando Pearl Jam. Pero ¿cuál fue ese paso intermedio entre chavales disfrutando de la música y el nacimiento de grupos icónicos? ¿Qué pasó aquí? Pues lo que pasó fueron 2 cosas. La primera es que Turner descubre el pedal de distorsión. Acababa de montar su primer grupo con unos amigos y no era capaz de sacarle un sonido más sucio a la guitarra, que simplemente tenía enchufada un amplificador y ya está. Hasta que un colega le vio y le dijo, oye, ¿por qué no pruebas con esto? Y le entregó un pedal de distorsión super fast. Claro, para cualquier guitarrista un pedal es una cosa como muy básica, pero para estos chavales que no sabían lo que estaban haciendo, de repente fue como que así le puedo sacar distintos sonidos a la guitarra. Y la segunda, la formación de Green River. Turner había ido conociendo a otros pibes en los conciertos y reunió a varios de ellos para montar una nueva banda. Todos ellos ya formaban parte de la escena de Seattle, ya habían estado en otros grupos, por lo tanto ya tenían un poco de experiencia y algunas influencias de las que partir.
Así empezaron a componer sus primeras canciones, tomando referencias no solo del punk, sino también del heavy metal y del garage. Y explorando este nuevo sonido, Green River se convertiría en uno de los primeros grupos de grunge de la historia. Uno de los primeros, que no el primero. Recuerda esto para luego. A ver, lo que caracterizaba a todos estos grupos es que ninguno pensaba que lo que estaban haciendo fuese a influir en el panorama musical a gran escala. Esto se ve porque, como ya he dicho, esta gente se juntaba, se separaba y había un grupo nuevo debajo de cada piedra. Así que para que entiendas un poco cómo avanzaba toda esta movida, te he hecho un croquis. Bueno, partimos de Green River y sus integrantes. Se ponen a componer, consiguen que un sello independiente se interese por ellos y graban su primer álbum de grunge. Pero aquí pasa algo, y es que ellos vivieron como uno de esos chavales de su escena de Seattle se unía a un desconocido grupo que lograba un éxito masivo. Y es que este era el sonido que conseguía grandes contratos discográficos. Desde su formación, varios de los miembros de Green River ya tiraban un poco más por el heavy, pero tras el primer disco, pues esta tendencia se acentuó aún más. Así que Turner, que venía del skate y de escuchar grupos punkis, vio que no estaba encajando ahí en ese sonido y decidió pirarse del grupo antes incluso de que lanzaran el primer disco. A partir de aquí continúan sus caminos por separado, Green River se disuelve, los miembros se reparten, nacen nuevas bandas. El caso es que para finales de los 80, Mud Honey había vuelto a ese sonido que comenzaron explorando con Green River y habían conseguido sacar un disco con el sello independiente Sub Pop. Que por cierto, este sello fue súper importante para la escena de Seattle, porque hacía vinilos recopilatorios y así daba la oportunidad a bandas locales más pequeñas de incluir sus canciones y darlas a conocer. Y bueno, por otro lado, Mother Love Bone, con un sonido mucho más limpio y comercial, consiguieron fichar por una gran multinacional y empezar a hacerse un nombre dando conciertos mientras grababan su primer disco. Este momento es en el que creo que la escena de Seattle está en su punto álgido, en su peak, en su prime. A pesar de que parecía que todo seguía siendo así pequeño y para pasar el rato, muchos compañeros de conciertos ya estaban logrando éxito con sus grupos. Y no te creas que solo estaban estos dos, o sea, yo me he centrado en ellos, pero por ahí andaban los U-Men, Soundgarden, Alice in Chains o Skin Yard, que ya eran todos muy populares dentro del underground. Es que todavía eran los 80, lo que estaba en boca de todos eran los grupos de melenudos, no esta gente. Entonces no fue hasta que los medios europeos comenzaron a hablar de estos conciertos que la prensa estadounidense fue ahí cuando dijo: ¿qué está pasando en Seattle? Un momento, ¿esto está sucediendo en nuestro país? Y ahí comenzaron a llamar su atención. Además, también quiero mencionar a Sonic Youth. No he hablado de ellos antes para empezar porque no hacen grunge y para terminar porque ellos estaban en la escena de Nueva York que no tenía nada que ver. Sin embargo, en su concierto de 1985 en Seattle tuvieron de teloneros a Green River. Y ahí se dieron cuenta de que en esa ciudad estaban pasando cositas. No solo elogiaron ese nuevo sonido que traía Green River, sino que con los años continuaron ayudando a emerger a este tipo de bandas. Versionaron el primer single de Mud Honey, se los llevaron de gira en el 88 para darles a conocer, y unos años después recomendaron a Nirvana firmar con el sello discográfico con el que acabarían grabando su disco Nevermind. Mira, Nirvana realmente llegó tarde al grunge. O sea, mientras Green River estaban grabando su primer álbum, Kurt Cobain estaba en un instituto de Aberdeen intentando convencer a su compa Chris Novoselic de montar un grupo. O sea, no estaba ni dentro de la escena de Seattle cuando estaba en plena ebullición. Mira, para ponerte en contexto, en el concierto en Portland que dio Mud Honey en 1989, se llevaron a los de Nirvana como teloneros porque todavía no les conocía ni Cristo. Bueno, pues es que de hecho eran tan irrelevantes que escribieron mal su nombre en el cartel y les pusieron Nirvana. Nirvana. Entonces, ¿cómo es que han acabado siendo los máximos representantes del sonido grunge, al menos en cuanto al público general? Bueno, pues porque les llegó el éxito comercial. A los grandes sellos no les importaba una mierda la escena de Seattle, solo estaban buscando un grupo que vendiese. Y hasta el momento lo que vendía era el heavy metal, por eso se centraban en grupos de ese rollo. Pero Nirvana tenía clara la dirección que querían tomar. Kurt Cobain admiraba a los Melvins, Black Flag, Mud Honey, o sea, ya tenía referentes de ese sonido. Mud Honey. It was like no pretensions or anything. You know, Sub Pop was putting out records and we were all friends with all these other bands and there were no inhibitions at that time. So everyone decided, let's have fun. Cuando sacaron su primer disco con Sub Pop e hicieron una pequeña gira nacional, ya comenzaron a hacerse un nombre dentro del underground. No hubo mucha promoción y encima estaban teniendo movidas con el batería, pero aún así consiguieron que sus canciones empezaran a sonar en las radios universitarias. Pero el punto clave de la explosión del grunge en el mainstream comienza en 1990.
Primero porque es el año en el que el cantante de Mother Love Bone, Andrew Wood, muere por una sobredosis de heroína. Esto sucede justo antes de que el grupo lanzara su primer disco y fue un golpe muy duro no solo porque la banda prometía, sino porque como toda esta escena era un círculo tan íntimo, fue un golpe de realidad para todos los músicos de la escena que al final eran sus compañeros. De hecho, Wood había compartido piso con Chris Cornell durante años, así que se juntaron varios y montaron Temple of the Dog para lanzar un disco homenaje a su amigo. Además, algunos de los integrantes de Mother Love Bone decidieron fundar junto con Eddie Vedder Pearl Jam ese mismo año. Eddie Vedder. Y segundo, porque Nirvana decidió firmar con un sello discográfico más grande. Así, en 1991 se lanzaron casi simultáneamente 3 discos que llevaron la escena de Seattle directamente a lo comercial. Fueron absolutos éxitos, sobre todo el de Nirvana, como ya sabes. Y los señores de las discográficas estaban desconcertadísimos. Claro, llevaban una década moviendo millones con el heavy, el glam, este rock ochentero más performático y vistoso, y acababa de explotar este nuevo sonido sucio, casi desafinado, y todos con unas pintas de vagabundos que nadie entendía. Y he dicho nuevo porque desde luego no lo era. Lo que pasó en 1991 no fue sino el resultado de años de chavales haciendo ruido con sus amigos y pasándoselo bien en los conciertos, de tomar referencias, de aprender los unos de los otros y de ayudarse a darse a conocer entre ellos versionando canciones y tocando juntos en las giras. Esto lo vuelvo a recalcar porque es que la escena era muy pequeña. El bajista de los Melvins fue uno de los fundadores de Mudhoney. El batería de Mudhoney grabó uno de los singles con Nirvana antes de que encontrasen a Dave Grohl. ¿Y te acuerdas de David, el colega del skate de Steve Turner que tocaba en 10 Minute Warning? Pues ahora es un famoso maestro de yoga. O sea, esto no tiene nada que ver con el grunge, pero me pareció muy curioso. Para 1992 el grunge estaba en lo más alto de las listas, pero al mismo tiempo esa verdadera escena de Seattle se estaba diluyendo. Bueno, muchos de estos datos tan concretos los he sacado de aquí, que es la biografía de Steve Turner, que si te interesa su vida o saber más detalles de la escena de Seattle o de qué ha sido de Mudhoney hasta la actualidad, te lo recomiendo un montón. Lo que sí que me di cuenta al leerlo es que apenas menciona mujeres. O sea, menciona a Courtney Love, así como de pasada con su grupo Hole, pero desde la perspectiva que él lo cuenta parece que no existían tías tocando grunge. Esto es algo que honestamente no me cuadra porque, 1, en los 80 ya existían mujeres con mucho éxito haciendo rock, y 2, porque desde los 70 con el punk ya existían grupos enteramente femeninos como The Runaways o The Raincoats que fueron muy importantes en el underground. Y es que antes, cuando te he dicho que Green River era uno de los primeros grupos de grunge, es porque hubo otra banda que se les adelantó a este sonido. Tina Bell, junto con su marido Tommy Martin, decidieron montar el grupo Bam Bam, cuyo batería, por cierto, luego fue el batería de Soundgarden y luego el de Pearl Jam, porque, repito por tercera vez, era una escena muy pequeña y casi incestuosa. Y para 1984, año en el que se forma Green River, Bam Bam ya estaban en el estudio grabando sus primeras canciones. Canciones con sonido grunge. Tina Bell fue la única mujer negra en la escena y a pesar de tener gran éxito local y una increíble voz y presencia en el escenario, veía cómo grupos mediocres de hombres blancos comenzaban a recibir oportunidades que ella no. De hecho, acabó marchándose a Europa a dar conciertos porque en Seattle sufría muchísimo racismo. Aunque esto tampoco le salió muy bien porque la acabaron deportando en una redada de inmigración de vuelta a Estados Unidos. Claro, para cuando llegó hacia 1990 la escena ya había cambiado por completo, los grupos tenían ya sus sellos discográficos y ya estaba ya cansada de intentarlo y de aguantar al marido, parece ser, porque primero dejó el grupo y luego se divorció de él. El caso es que a pesar de ser una pionera dentro del género, no solo no obtuvo reconocimiento en su día, sino que además a lo largo de la historia se ha omitido su existencia. Y así ha estado sucediendo con un montón de bandas dentro del underground que se las ha tratado como si fuesen ajenas a la escena grunge y a la escena punk. Pero todo este panorama desalentador para aquellas mujeres que querían hacer rock terminó por explotar. Primero, porque el contexto social estaba listo para una nueva ola feminista. En Estados Unidos, el grupo antiabortista Right to Live había iniciado una campaña en defensa de un juez ultraconservador que había sido denunciado por acoso sexual. Esto hizo que los colectivos feministas organizaran manifestaciones y festivales de protesta. Además, desde finales de los 80, grupos de mujeres de distintas ciudades comenzaron a distribuir fanzines caseros en los que reflexionaban sobre el feminismo y el punk.
Pero esto no solo se estaba cociendo entre grupos emergentes, sino que artistas femeninas que ya tenían recorrido en la música apoyaron sin dudar este movimiento con el fin de bombardear el centro neurálgico de la falocracia del rock. Palabras textuales de Kim Gordon, bajista de Sonic Youth. Gracias a estas publicaciones independientes, muchísimas mujeres hablaban entre ellas y compartían sus experiencias, dando lugar, además, a formar bandas exclusivas de tías para denunciar la violencia machista y exigir su espacio dentro de la música rock. Así, con la colaboración de integrantes de bandas como Bikini Kill y Bratmobile, nació el fanzine Riot Girls, que se popularizó y además dio nombre a todo un movimiento. No solo gracias a la revista en sí, sino también por el Festival International Pop Underground Convention. En verano de 1991 se organizó este festi en Olimpia, donde tocarían bandas pequeñas de punk y rock alternativo a lo largo de 6 días. Pero el caso es que la primera noche era Noche de Chicas. Bueno, concretamente se llamó Love Rock Revolution Girl Style Now. Un nombre un poco largo, en mi opinión, pero bueno, tiene sentido porque referencia a la cita del primer fanzine. Que todas aquellas que editaban los fanzines, los leían y tenían sus propios grupos, se encontraron en persona por primera vez para tocar, reivindicar y disfrutar de la música juntas. And it was such an inspiring moment because it was just a whole night of music dedicated and for and by women. Lo importante no era tanto encajar en un género o formar un movimiento homogéneo, sino señalar todas las mierdas que tenían que aguantar y animar a otras mujeres a hacer ruido con ellas. Por supuesto, no estaban solas y es que algunos artistas y grupos de la escena grunge las apoyaron desde el principio, como por ejemplo Pearl Jam, que actuó en los festivales de protesta. Y en pleno debate sobre el aborto, durante su actuación en la MTV, Eddie Vedder se escribió la palabra pro-choice. O el propio Kurt Cobain, quien admiraba a Bikini Kill y las tenía como referentes. De hecho, el título de su canción más famosa se lo debe a su cantante Caitlyn Hanna. Resulta que Toby Bale, también miembro y fundadora de Bikini Kill, estuvo saliendo con Kurt Cobain un tiempo. Y tras una fiesta, su amiga Caitlyn escribió en la pared del dormitorio "Kurt smells like Teen Spirit". Esto era una coña porque Toby Bale usaba la marca de desodorante Teen Spirit, por lo que la frase hacía referencia a que el cantante olía a ella. Bueno, pues Kurt Cobain no lo pilló. Simplemente leyó la frase, le hizo gracia y 6 meses después la usó como título para su canción. Además, Kurt Cobain siempre jugaba estéticamente con los roles de género y declaraba abiertamente que le gustaría deshacerse de los homófobos, sexistas y racistas de su audiencia. Cuando hablo de este tipo de géneros musicales me gusta también destacar su estética, porque antes sucedía algo que ya no pasa y es que existían modas y tribus urbanas asociadas directamente a la música que escuchabas. Y esa apariencia, esas prendas de ropa tenían un significado y una intencionalidad. ¿Esto también pasaba con el grunge? Pues la verdad es que no. A ver, como te he contado al principio, todo esto empezó con unos chavales leyendo revistas de skate y escuchando grupos de punk. Pero esas revistas obviamente incluían fotos de skaters con sus outfits. Claro, a ver, la moda de ese momento era muy performática. O sea, veníamos del punk, con una estética súper marcada, con el do it yourself, con prendas que tenían un mensaje. Y luego pasamos al heavy y al glam rock de los 80, que seguía manteniendo ese punto de ser vistoso, que si cueros, tachuelas, maquillajes, brillos. Era algo que visualmente llamaba la atención. Bueno, pues ese pequeño grupo de gente que hacía skate en esa época, por mucho que escucharan punk, no vestían como punkis. De hecho, como puedes ver en las portadas de las revistas, su look era bien simple, bien cómodo para patinar con sus Vans y sus vaqueros holgados. Y esta fue una gran referencia y punto de partida que tomaron los chavales de la escena de Seattle cuando comenzaron a hacer música. Otro punto muy importante que influyó a la hora de crear una estética grunge fue la actitud. Sí, porque esa actitud también definió el movimiento. Esa indiferencia, ese me importa todo una mierda. Que a ver, al principio era así, no es que fuese una actitud impostada. O sea, esos grupos no tocaban con aspiraciones de llegar a nada. De hecho, muchos es que ni afinaban sus guitarras. O sea, no es que pareciese que les daba igual, no, es que realmente les daba igual. Y esto acabó aplicándose a la forma de vestir. Literalmente la moda grunge era irte a tu tienda de segunda mano de confianza, pillarte unos vaqueros desgastados, unos jerseys estampados y combinarlo todo como si estuvieses ciego. ¿Y qué pasó para que ese rollo de he escogido aleatoriamente todas las prendas de mi armario pasase a ser algo glamuroso e incluso de lujo? Pues pasó Kurt Cobain. Otra vez. No es mi culpa y tampoco la suya. Es que las empresas explotaron su música y su imagen todo lo que pudieron hasta dejarle seco.
Kurt Cobain, elegido por la masa, por el mainstream como imagen del grunge, estableció una estética muy concreta, pero a tal nivel de ser considerado un icono de la moda. Pero bueno, este estilo, tan acorde al desasosiego que tenían los jóvenes y la facilidad de encontrar prendas así de económicas, hizo que toda una generación adoptara esta forma de vestir con los brazos abiertos. Pero no pienses que esto se iba a quedar en una moda para pobres, porque los diseñadores no tardaron ni 2 años en adueñarse de esta estética y vendérsela a los ricos. Para 1993, Marc Jacobs presentó su colección Primavera-Verano con estos estampados y combinaciones de capas de ropa y texturas inspiradas en la estética grunge. A partir de aquí, muchos otros diseñadores han buscado inspiración en este estilo a lo largo de los años, algunos de ellos llevándolo hasta el ridículo, aunque bueno, a mí todo lo que sea estafar a los ricos me parece bien. Pero el caso es que el diseñador Jean-Paul Gaultier dijo en una entrevista para Vogue que el grunge no es más que la forma en que nos vestimos cuando no tenemos dinero. Y sí, efectivamente. Pero a esta afirmación y a este nuevo interés repentino de los diseñadores por esta estética, un lector escribió una carta a la revista expresando su descontento. Su interpretación de la moda grunge está completamente fuera de lugar. Nadie que pueda identificarse honestamente con la música etiquetada como grunge va a pagar $1.400 por un suéter de cachemir, especialmente cuando pueden comprar una camisa de franela perfectamente cómoda por 50 centavos en la tienda de segunda mano local. Y esta persona lleva toda la razón del mundo, salvo porque la moda de lujo no está pensada para la gente que genuinamente disfruta de la música y la escena grunge, sino como una estética vacía y pasajera para la gente con dinero, que son quienes se pueden permitir comprar esas prendas. Y en cuanto a la parte más del mundo de Internet, concretamente a partir de la década de 2010, supongo que con el auge de Pinterest, Tumblr y todo esto, el estilo grunge ha evolucionado en algo mucho más armonioso y cuidado. En plan, literalmente la esencia del grunge era pillar ropa usada, barata y cómoda y combinarla regular. Entonces esto, aunque se inspire en el estilo grunge y estéticamente quede muy bonito, es que no tiene nada que ver con el origen. Dicho esto, y para cerrar, quiero mencionar un evento importantísimo, y es que Frances Bean Cobain y Riley Hawk han tenido un hijo. Lo mismo, esto te la suda lo más grande, pero para mí tiene todo el sentido del mundo que la hija de Kurt Cobain y el hijo de Tony Hawk se hayan reproducido. O sea, ese niño podría salvar la humanidad. Ese niño podría ser Jesucristo.